Buenas noches, mi nombre es Andrés Bulgarín, de la mención Finanzas, grupo 1864, de la materia de seguros y fiducias. Voy a hablarles un poco sobre las unidades que hemos tratado en lo que lleva el interciclo. En la primera unidad básicamente hablamos sobre el negocio fiduciario. En conceptos son actos de confianza en virtud de los cuales una persona que es el constituyente entrega a otra, que es el fiduciario, uno más bienes para que ésta cumpla con ellos un objetivo o finalidad específica, en beneficio del constituyente o de un tercero que sería un cliente o un beneficiario. Aquí interviene lo que es el concepto de fiducia, principalmente es una operación jurídica que consiste en transferir un bien a otra persona en condición que lo devuelva después de un tiempo convenido o establezca algún mecanismo de transferencia de dominio de este bien. Tratamos el tema del mancipatio, que es un contrato verbal formal y solemne con el que se transmitía la propiedad de las cosas. También hicimos una diferencia un poco entre mandato versus fiducia. Básicamente en el mandato puede ser representado por o a su vez sin representación. El mandato de una persona, o sea, sería el mandatario y se obliga a celebrar por cuenta de otra, que sería por el mandato, uno más actos jurídicos de comercio en este caso. En el caso cuando es representativo y cuando los actos realizados por el mandatario se radican directamente en cabeza del mandante y el no representativo cuando los actos realizados por el mandatario en ejercicio de su cargo se radican en su cabeza y posteriormente transfiere los efectos de ejecución del encargo de su mandante. Como les dije en su momento, mandatario es la persona que mediante un contrato de mandato acepta a otra el encargo de representarla, mientras que el mandante es la persona que confía a otra su representación o la gestión de sus negocios. Ya de esta manera tratamos un poco lo que es el tema del fideicomiso mercantil y el encargo fiduciario, que en el fideicomiso mercantil, a diferencia del encargo fiduciario, sí existe una transferencia de propiedad, y en el encargo simplemente es como que le estoy dando una parte para que lo administre, pero no existe como tal una transferencia de dominio en este caso. Entonces, no existe transferencia de propiedad en el encargo fiduciario. También tratamos sobre las modalidades de los negocios fiduciarios mercantiles, que pueden ser de garantía, de administración, o sea, de inmobiliarias, inversión y procesos de titularización. El contrato de fideicomiso mercantil, más que nada, se otorga mediante una escritura pública, mediante una notaría, se inscribe ya sea en el registro mercantil o a su vez en la super de compañías. Aquí tratamos el tema del patrimonio autónomo, que es el conjunto de derechos y obligaciones efectuados a una finalidad que se constituye como efecto jurídico del contrato. En este caso se denomina especialmente fideicomiso mercantil. Ya hablamos de modalidades de encargos fiduciarios, que pueden ser cuatro, que son de gestión, de inversión, de tenencia y de enajenación. Entre los contratos de negocios fiduciarios que se pueden redactar en términos sencillos, de forma clara, con precisión, y reflejen con fidelidad y precisión las condiciones jurídicas y a su vez económicas que se deriven del contrato, determinando claramente el objeto del fideicomiso mercantil o el encargo fiduciario con respecto a las instrucciones que harán viable el mismo. Ya, esto es básicamente lo que tratamos en la unidad 1. En la unidad 2, o sea, hablamos un poco de marco legal del negocio fiduciario, hablamos de la historia, que el mercado de valores en Ecuador inicia con una bolsa de comercio, o sea, complementada, constituida en el año 1906, en 1935 se estableció en Guayaquil la Bolsa de Valores y Productos del Ecuador, en el año 65 se crea la Comisión de Valores y la Corporación Financiera Nacional, en julio de 1969 se establecen las bolsas de valores como compañías anónimas en Guayaquil y Quito, y en mayo de 1993 se establece un aporte de la constitución de las casas de valores en lugar justamente de los agentes de bolsa. Aquí también hablamos de las partes intervinientes de un negocio fiduciario, que son el fiduciante o fideicomitente, el fiduciario o las sociedades fiduciarias y a su vez el beneficiario. El fideicomitente es el cliente de la sociedad fiduciaria, quien le encomienda una gestión determinada a otro. Las fiduciarias son las entidades de servicios financieros, sociedades anónimas autorizadas y sujetas a inspección, control y vigilancia de la super de compañías, valores y seguros, la cual administra y gestiona de acuerdo a ciertas instrucciones establecidas en el contrato
y hay normas vigentes, los alcances que pueden tener. Y el beneficiario es la persona que debe recibir la transferencia completa del dominio junto con sus frutos y rendimientos al finalizar este contrato. En este caso nos hicimos la pregunta de quiénes pueden actuar como constituyentes y fideicomitentes. Pueden ser cualquier persona natural o jurídica, privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas con personalidad jurídica. Tratamos de quién pueden efectuar como beneficiarios, son las personas naturales, jurídicas, privadas, públicas, mixtas o derecho privado con finalidad social, pública, nacionales, extranjeras o entidades dotadas de personalidad jurídica designadas como tales por el constituyente en el momento de la celebración de este contrato. Quienes pueden actuar como fiduciarios, personas naturales jurídicas encargadas de un fideicomiso. Ejemplo, las administradoras de fondos, sean públicas o sean estas privadas. Tratamos cuando un tercero distinto al constituyente se adhiere. Hablamos de los constituyentes adherentes. Se añade disposiciones previstas en un contrato de fideicomiso mercantil o de encargo fiduciario. Se denominará en este caso constituyente adherente. En la unidad 2, más que nada, nuestro principal tema fue la fiducia en garantía, en la cual tratamos un poco su concepto básico, que es un contrato en virtud del cual el contribuyente transfiere de manera irrevocable la propiedad de uno o varios bienes a título del fideicomiso mercantil al patrimonio autónomo para garantizar con ellos y con su producto el cumplimiento de ciertas obligaciones. En el caso de que el deudor no satisfaga oportunamente la deuda, el fiduciario procederá a la venta del bien o bienes destinando el producto obtenido al pago de la deuda y devolviendo cualquier excedente al fideicomitente en este caso. El fideicomitente por lo general es el deudor de una obligación crediticia. Es el ente que mediante la suscripción del contrato fiduciario con una sociedad fiduciaria transfiere o entrega el bien. La fiducia es aquel que actúa como vocero del fideicomiso constituido mediante transferencia o entrega de bien realizada por el fideicomitente. En este caso también mencionamos sobre el acreedor garantizado, que es inherente a la fiducia en garantía y la estipulación a favor de un acreedor, el cual puede estar designado en el mismo contrato o ser designado posteriormente por el fideicomitente. En el fideicomiso en garantía intervienen o comparecen el cliente, el acreedor y la fiducia. El cliente es quien transfiere el bien o recibe bienes en caso de cumplimiento de una obligación. El acreedor es quien recibe el bien o producto de la venta del bien en caso de incumplimiento. Y la fiducia es aquella que interviene o vende bienes en caso de incumplimiento. Las fiducias en garantía son títulos valores en garantía, bienes inmuebles o cartera en garantía. Hablamos del objeto del fideicomiso, que es garantizar en este caso las operaciones crediticias contraídas con el beneficiario por parte del fideicomitente constituyente hasta el monto determinado por el acreedor en base al avalúo del bien. También garantiza las operaciones crediticias contraídas por el beneficiario, en este caso. Las ventajas de la fiducia en garantía es no tener constitución de hipoteca. No es necesario constituir una hipoteca en una notaría, inscribirla en el registro de la propiedad para que quede ese gravamen. Los bienes dados en garantía solo responden por las obligaciones expresamente determinadas en el contrato y el fideicomiso, o sea, no pueden intervenir en el patrimonio adicional que no esté estipulado en el contrato. Y al efectuar un contrato en fiducia sin garantía y por incumplimiento del fideicomitente, puede haber la necesidad de entregar el bien para pagar sus productos. Los acreedores se evita el proceso judicial más que nada porque ya está estipulado entre las cláusulas del contrato. Además garantiza el cumplimiento de los derechos del constituyente y beneficiario y permite utilizar el mismo activo para otorgar varias garantías. Adicionalmente, en la unidad 4 tratamos, tratamos adicionalmente el tema de los fideicomisos de administración y gestión fiduciaria. Los fideicomisos en administración es el contrato en virtud en el cual se transfieren ciertos bienes o derechos fiduciarios para que los administre con base en las finalidades pretendidas por el fideicomitente. Su propósito principalmente es que el fiduciario custodie, administra los recursos y en el fruto transmita su propiedad en la forma y términos estipulados en el contrato del fideicomiso. Su objeto general prácticamente satisfacer las necesidades específicas del cliente a través de un producto del fideicomiso de administración. En este caso puede depender del tipo de administración que se requiere y el tipo de negocio que se realice. Las características principales de este tipo de contrato
es la diversidad de los objetos y actividades que se pueden realizar a través de un fideicomiso en administración. Este tipo de fideicomiso es el más general o más amplio en su aspecto, porque comprende desde una administración y gestión simple hasta una administración y gestión compleja. Cuando hablamos justamente de una gestión simple, es donde el fideicomiso se constituye solo para que se mantenga la propiedad de bienes o derechos. Una compleja sería donde se requiere la realización de diferentes actividades productivas. Adicionalmente, el fideicomiso en administración se divide por flujo de fondos y pago condicionado. Los objetos de este fideicomiso en el flujo de fondos es asegurar la fuente de operaciones crediticias contraídas por el acreedor. Adicionalmente, en el pago condicionado, su objeto es asegurar a dos o más partes que se encuentren en un proceso de negociación el cumplimiento de las condiciones previstas establecidas. Es como en el caso de una compraventa que tenga constituido un patrimonio familiar, no se puede ejecutar la venta final hasta que se extinga el patrimonio y por lo tanto las personas celebran una promesa de compraventa para poder determinar que ya se establece la negociación previa al contrato final. Entonces, esto ha sido todo por hoy. En esto se han pasado las unidades que hemos tratado durante este primer interciclo en esta materia. Agradezco su atención. Buenas noches.